Yes, Uncle Ben is dead, and in a sense it's really I who killed him. This is my gift. My curse. Boy's got no need to hide. I'm stronger than you think. Because I've learned time and time again that with great power, there must also come great responsibility. Cuando escuchamos la palabra esencia, tenemos dos ideas en mente. La primera es el meme de Tablos y lo que conlleva Dragon Ball AF. Y lo segundo, que es lo que trataremos hoy, es esa pequeña cosa clave que hace que X sea X y no Y. Aplica increíblemente para la ficción y en este caso, con un personaje en específico. Hablar de la esencia de Spider-Man es algo que se ha vuelto más y más complicado desde el 2012. Y es que antes era mucho más sencillo, por ejemplo, hacer un top entre cada serie. Porque lo más que variaba entre estas eran los tonos que manejaban, pero la historia era casi la misma. Peter Parker, un joven adulto que debe salvar a la ciudad, mientras que paga sus cuentas con selfies, cuida la salud de su tía y no puede esperar la oportunidad de ponerla sin llegar tarde a la cita. Suena simple, ¿o no? Eso es lo que creíamos, pues series y películas se basaban casi por completo en lo básico de los cómics principales. Factores como que Peter tenía que sobrellevar la pobreza, era tímido con las chicas y buleado por el matón en turno, eran cosas que los fans podíamos llegar a empatizar. La culpa era un factor que lo diferenciaba de otros personajes. Superman es impulsado por el amor que recibió de su familia. Batman es perseguido por la impotencia de no salvar a la suya. Pero Spider-Man era melancólico debido a que él mismo se provocó la pérdida de su tío, complicándose la vida con deudas morales y monetarias que afectarían también a su tía May, la única familia que le quedaba, siendo una de las razones del por qué tenía la presión de no decirle su secreto. En parte por esas razones, Spider-Man no siempre era bien visto por la comunidad de superhéroes ni por su propia ciudad. No siempre se quedaba, por ejemplo, a la escena del crimen para dar explicaciones, o revelar su identidad como los Vengadores. You didn't die in vain, Uncle Ben. You died that Spider-Man might be born. Then I must rededicate myself to your faith that one day Peter Parker will do something to change this world. Todos quieren ser Spider-Man, pero nadie quiere ser Peter Parker. Sin embargo, todas esas vivencias ayudaban a que el chico conectara a un nivel más personal con la gente cuando más lo necesitaba, al saber lo difícil que la vida puede ponerse y lo que se necesita para ponerse de pie. Hablo con los policías, con los bomberos, las personas que ayudas, y escucho historias de cómo salvas vidas, que jamás pides reconocimiento, ni recompensa, ni siquiera las gracias. No importa qué digan los periódicos, ni los políticos, ni todo el mundo. Ellos no definen quién eres, lo haces tú, y no con palabras, sino con tus acciones. La idea era que él fuera un joven con responsabilidades de adulto, con resultados que en un principio lo desfavorecerían, pero eventualmente aprendería a lidiar con esos dilemas, lo que lo convertiría gradualmente en un hombre de bien, casado y con una visión más optimista de la vida, gracias a todo lo que vivió en su juventud. En los cómics esto pasó en los 80, la serie de los 90 hizo algo parecido con su última temporada, y Espectacular Spider-Man hubiera hecho lo propio, según los planes de Greg Weisman. Incluso la serie con furros espaciales me atrevo a decir que mantenía este contexto, al menos para el protagonista. La década de los 2000 representó una nueva generación de personajes e ideas. El universo 616 ya no estaba vendiendo como antes, por lo que surgió una idea curiosa. Ultimate Spider-Man fue el resultado. La primera vez que Marvel se atrevía a cambiar el entorno, historia y personalidad de todos los personajes. Peter Parker ya no era un chico tímido, ahora era más un joven respondón con mucho que aprender. MJ era su mejor amiga de la infancia y crush evidente. La araña que mordió a Peter era genéticamente modificada y ligada al experimento que crearía un duende verde mucho más brutal que el clásico. Venom era un experimento de su padre y no un alien. Doc Ock era un mutante. El entorno del personaje era más urbano, e incluso me atrevo a decir realista, donde temas como las drogas, los diferentes abusos y la muerte eran temas mucho más presentes. Y aún así, los elementos clave estaban allí.
Peter tenía que trabajar para mantener su economía, guardaba su secreto para no darle a May un susto de muerte después de lo que pasó con Ben, y seguía con los dilemas amorosos con Mary Jane. Fue una reinvención tan genial que se volvería la base para las adaptaciones de los 2000 y 2010, empezando por las películas de Sam Raimi, Spider-Man de MTV, y luego Espectacular. Y también, bueno, la serie que le siguió. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Ultimate Spider-Man sería un show animado basado supuestamente en el cómic homónimo, pero que de Ultimate solo tenía el título y uno que otro diseño. Para bien o para mal, esta serie encabezaría una sucesión de Spider-Man que buscaría alterar la fórmula. Al cambiar la dinámica de siempre, Ultimate crearía un arquetipo distinto para las demás versiones y el propio cómic, pero que Marvel desde entonces querría que se volvieran el nuevo símbolo de Spider-Man. Me refiero a un Peter que tenía recursos, compañeros, interactuaba mucho más con el universo Marvel y digamos que tenía cero presiones en su vida. Sumada a la comedia de Deadpool, el 50% del tiempo no podíamos tomar en serio sus dilemas. The Amazing Spider-Man intentó algo parecido, Gwen Stacy era su apoyo, aun cuando este güey usaba la máscara. Rompía las promesas que hacía y pues... Que va, la infame serie de 2017 se unió a este mismo mame. Peter tiene recursos casi regalados para crear sus juguetes, tiene apoyo, nulo drama de identidad secreta, los problemas financieros solo le duraron como 2 episodios. Literal, hay un episodio en el que Jameson descubre que Peter está relacionado directamente con Spider-Man y lo único que hace es indignarse y lo despide. Sin, no sé, mandarlo a investigar o a ver qué más información puede sacar. Y no hace absolutamente nada con esa información. Right! That was so stupid! Y mientras que Ultimate hizo regular a Spider-Man haciendo team up con héroes de Marvel, esta serie hizo lo mismo pero con otras arañas. Miles Morales, Gwen Stacy, ¿Anya Corazón? Pero la versión que se apoyó más de esto fue el Spider-Man del MCU. Para esto no tengo que explayarme, ya se la saben, un Peter que no dura más de 2 segundos sin juntarse con alguien, cero presiones de identidad secreta, la identidad secreta con May fue un chiste de mal gusto, nada de poder y responsabilidad, hay videoensayos por todo YouTube que detallan qué tan distinta es esta versión. Y en términos generales, ¿por qué funcionaba más como un personaje de apoyo del desarrollo de Iron Man durante los crossovers, pero no como su propia persona en sus primeras 2 películas? Pero la tercera, esa es otra historia. Spider-Man's name is Peter Parker. What the... Lejos de casa fue un fuerte llamado de atención, pues mientras los billetes le hicieron un éxito, las críticas de básicamente todos fueron negativas. Le llovió de todo, desde el clickbait por un mugroso tazo, comparaciones con lo que hacía Sony en ese momento, incluso muchos voltearon a ver Espectacular, ahora como un estandarte de lo que debería ser un Spider-Man juvenil. Sumado a que un virus trató de cancelar la suscripción a la vida, Disney finalmente cedió con No Way Home. Y no me refiero únicamente a que trajo de vuelta versiones pasadas, hablo que esta vez puso de verdad atención a su Peter Parker. Dile lo que quieras a la lógica interna de la película, las motivaciones de algunos personajes, y hasta te puedes mear en el CGI, pero el arco de Peter es una redención y disculpa por todo lo que hacían mal con él. Pasó de ser un Spider-Man más despreocupado y privilegiado, a uno que experimentaba por primera vez las consecuencias y presiones de la vida que eligió, pero multiplicado por 10 de lo que normalmente suele ser. Identidad revelada, controversia del público, seres queridos perjudicados, futuro en peligro, casi sin recursos de Stark, solo para que después de su lucha perdiera prácticamente todo, salvo su integridad. Tuvo que dar todo lo que le importaba para que los demás pudieran estar a salvo. Y hay algo peculiar en esto, porque a pesar de que no es el inicio que nos hubiera gustado,
nos acabaron dando la historia de origen, pero contada de otra manera. Muchos incluso dicen que su historia está contada al revés. Aquí es May quien le dice la frase que definirá su vida. Sus versiones alternas le enseñan de que el dolor no tiene por qué quebrarlo. Por el contrario, puede vivir honrando la memoria de su tía y de todos aquellos que perdió. Y al final, como todo en esta vida, tuvo que darlo todo para obtener algo, un nuevo inicio. Aunque fue hecho a último momento, contó la misma historia, pero de un modo distinto. En otras palabras, logró reinventar al personaje. Esto nos lleva a la última parada, porque tu amistoso vecino Spider-Man, con toda intención, volvió a cambiar la fórmula clásica, pero aprendió de los errores de sus predecesoras. El origen de Spider-Man es un wibbly wobbly timey-wimey. Norman Osborn le ofreció sus recursos. Sus amigos conocen su identidad y lo apoyan, y se topó con dos héroes cruciales para su desarrollo, y aún así la historia está bien hecha. Hay suficiente espacio para que Peter sea su propia persona. Sus seres queridos son fundamentales para que crezca. Más de una vez casi pierde la vida por salvar a alguien. Y lo más importante, está totalmente dispuesto a ese sacrificio. Es verdad que es un Peter sin tantas presiones como sus antecesores. De hecho, todavía es lo contrario. Originalmente Spider-Man trataba sobre un joven con responsabilidades de adulto, que debía forjar un carácter entre sus victorias y fracasos, a la par que crecía como una persona común como tú y como yo. Hoy en día se ha establecido una nueva esencia. Spider-Man ahora es sobre un chico, sí, con oportunidades, sí, con apoyo de sus seres queridos, y que difícilmente va a estar solo. Está hecho para una juventud un tanto más autocomplaciente que antes, pero aún así debe decidir qué hacer con todo eso para hacer lo correcto. Evitar caer en esa comodidad que sus dos vidas le pueden ofrecer, tal y como Norman le sugirió, para no bajar la guardia y hacer lo correcto. Estar al tanto de pelear contra quien sea necesario, incluso consigo mismo. ¡Basta! Ya tuvo suficiente. ¡No! ¡Intentó matarme! ¡También intentó matarte! ¡Y va a seguir intentando! ¡A menos de que alguien... Ya entendí. Pero créeme, piénsalo bien. Tú no quieres ser como él. Las personas te admiran. No arruines eso. La clave nunca estuvo en contar lo mismo todas las ocasiones. Tampoco cambiarlo todo al punto que lo que quede sea irreconocible. Lo único que siempre debió ser importante fue el contar una buena historia. Spider-Man es un personaje que con los años ha tenido muchísimos cambios. En las series, las películas, los videojuegos y en los cómics ni se diga. Los videojuegos de Insomniac son un punto medio. Toman lo mejor de las dos propuestas y con ello crearon algo único para su universo. Las pelis del Spider-Verse, en cambio, cuestionan la fórmula, siendo un ensayo interesante de que todos puedan ser Spider-Man, pero no todos son Peter Parker. Es una práctica que han hecho otras franquicias, llámese las Tortugas Ninja o Mis Aventuras con Superman. Es tal y como lo dijo un sabio una vez. Hay tantas formas de contar una historia, pero es lo que las hace interesantes. Jamás puedes predecir cómo van a terminar. Sin nada más que decir, hasta la próxima, amigos. Hey now, you're an all-star. It's a game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on.